Hola, este video es muy especial ya que superamos los 1000 suscriptores y esperamos poder seguir creciendo con su apoyo. Sin más, pasamos a escuchar esta nueva recopilación de relatos de terror de la oscuridad. Espero que les guste. Esa ya se la sabe. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal. De hecho, soy poco religioso. La razón de pasar por aquí es precisamente porque tengo curiosidad en estos asuntos, desde que un familiar me contó una historia bastante particular. Javier y María son dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre, que a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo. Logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esa circunstancia aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales. La historia me la narró mi primo cuando hicimos un viaje hasta su pueblo. Decidimos visitarlo ya que lo vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente nos da pereza ir hasta allí, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea una camioneta como en la que vamos. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales, carretas o algunas motos, y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo de tracción animal de 4 patas. También es posible que si dos automóviles se encuentran, alguno de los dos tenga que regresar en reversa. Por supuesto, esto rara vez ha de pasar por ser tan poco transitado. La última vez que lo vimos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me había dejado atónito. Era la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No sería agradable contarles porque están de visita, y no quiero que pasen una mala noche. Más que la razón por la cual no quería contar lo sucedido, yo podía notar que tenía miedo de relatar la historia. Su mirada era confusa y extraña, tal vez pensativa, e intentaba buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no era cortés dejarnos con la intriga. «Bueno, siéntate aquí», me dijo al rato, cuando los demás estaban haciendo otras cosas. «No quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso». Hace 2 meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada la tarde, para que no me agarre la noche en el camino. Jamás le he tenido miedo a la noche, hasta ese día. Es más, incluso le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Ya me habían robado antes por deambular tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase «hasta esa noche». Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó. Ya 2 vacas estaban bastante mal, no podía darme el lujo de que murieran. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me dijo: «Javier, ¿para dónde vas? ¿Qué no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a pescar desprevenido la noche. Tengo un mal presentimiento. Espera hasta mañana». Yo la ignoré por la misma razón que comenté. No podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna por precaución, aunque sabía que estaría bastante iluminado por haber luna llena, y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron. Luego seguí y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Claro, el caballo ve mejor que yo, así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no llamar la atención de cualquier bandido que esté por allí. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino.
y me iba sintiendo más tranquilo a medida que avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curva por donde se llega al arroyo, sentí curiosidad de algo extraño. Hizo una pausa como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por aquel lugar vi una silueta. Estaba casi seguro de que era una niña. Para ese entonces mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas. Sin embargo, al cruzar tan rápido ese punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En esas tierras tan alejadas es posible que hasta sea atacada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya podía verla, a pesar del gran trayecto recorrido mientras decidía si regresar o no. No le di importancia, pues supuse que tal vez había caminado un poco o habría intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña. Tendrá a lo mucho unos 7 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco. Su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello. Y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaban confundidos con el pasto. Además, al encender la linterna, perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía, y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté. Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le consulté. ¿Estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vive cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados. Entonces le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar sola aquí. Ella asintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía estar aterrada, así que no le dije nada y reanudé inmediatamente mi carrera hacia mi anhelado hogar. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Me daba miedo encontrar a algún bandido, más aún llevando este acompañante. Ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña. Pausó su relato nuevamente. Sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezó a bajar la velocidad, y por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar. Esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes. Y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras miré hacia atrás. No podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo. Era eso lo que no dejaba avanzar el caballo. Lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando. Mis manos estaban moradas, aunque mi espalda estaba muy caliente. Sentía un olor a azufre que no desaparecía. De pronto me habló de nuevo. Reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia. Las decía así no creyera en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente. Las que había escuchado rara vez de algún religioso o en el colegio. El caballo iba cada vez más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración, ella reía y solo decía, esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Hizo una última pausa. Esta vez el tono de su voz cambió.
Parece que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento me recordé a mi bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún era muy pequeño cuando falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que he escuchado en una iglesia convencional. Era como el pedazo de una canción o algo muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo: Te salvas, porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido. De todas formas escuchaba su respiración, que estaba muy agotado. También la presión de mi espalda desapareció, pero todavía me dolía un poco. Estoy seguro que el miedo apaciguaba el dolor. Cuando llegué a la casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo. Me dirigí hacia María, le di un beso y le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró a mi espalda y me advirtió la aparición de unas cicatrices, como si algo me hubiera quemado. Habremos dormido un par de horas de esa noche. En la mañana, cuando salí, ahí yacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas, y el olor a azufre aún permanecía fresco. Allí terminó la historia. Solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Inevitablemente nos agarró la noche cuando regresábamos, aunque no sentía tanto miedo porque íbamos en auto. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atrevía a mirar por la ventana. En el exterior reinaba absoluta oscuridad. Las luces solo alumbraban parcialmente el camino. Yo pensaba, ¿serán solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado algunos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo se pueden ver muchas estrellas. Y era noche de luna llena, de esas en las que la luna por alguna razón tiene un tinte rojizo. Cuando volví la mirada hacia abajo no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana, y por allí, en la negrura de la noche, distinguí una silueta de entre la oscuridad. Íbamos bastante rápido. Evidentemente no había razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al rememorar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió: de nada sirve que te la diga. Esa ya se la sabe. La sombra que me sigue. Hace 15 años conocí a un hombre trabajador pero misterioso. Sin embargo, jamás me había tratado mal, así que me convenció de vivir en unión libre. Cuando me embaracé, le pregunté si podíamos casarnos, a lo que él dijo que por el civil, pero no por la iglesia. Cuando le pregunté el por qué, me contestó que no podía decirme, que no desconfiara de él. Me mataba la duda, así que decidí recurrir a mi cuñada y le pregunté si sabía por qué no quería casarse conmigo, a lo que respondió: nuestra religión nos lo prohíbe. Le pregunté qué religión tenían, pero no me contestó. Cuando mi pareja llegó, lo confronté y le dije que no me iría hasta que me dijera la verdad, a lo que él respondió: si te digo, terminamos. Sin creer que lo decía en serio, le dije que sí. Entonces respondió: somos espiritistas. Se dio la vuelta y se marchó. Cumplió su palabra, no volvió a la casa. Ahora estaba sola y embarazada. Sin embargo, pude tener a mi bebé con ayuda de mi madre. Y posteriormente, cuando mi hija cumplió 6 años, él reapareció. Dijo que no quería quitarme a la niña, pero que solo deseaba conocerla y que supiera que tenía un papá. No pude negarme. A los pocos meses mi hija entró a la escuela, y cuando no me obedecía, corría a buscarme y me decía: perdón, mamita, mi papá me regañó y me dijo que te obedeciera. Al inicio creí que era invento o juego de ella, hasta que un día me desobedeció y me contestó mal. Pero al poco rato regresó llorando, argumentando que su papá la había regañado y le había dado una nalgada. Al revisarla, efectivamente tenía la mano marcada. Comencé también a notar que nadie me hablaba y que las personas poco a poco se alejaban, hasta que un día mi vecina me dijo que quién era la persona que me seguía a todos lados, a lo que yo contesté que nadie me acompañaba, siempre estaba sola. Ella replicó: no es cierto, llega con usted. Entra a su casa y cuando no vemos que sale, está esperando afuera.
Sentí temor y comencé a tener precauciones. Espiaba si venía alguien o si alguien esperaba fuera de la casa, pero no había nadie. Un día salí tarde del trabajo. Fui a recoger a mi hija con mi madre. Caminaba por la calle y vi a lo lejos dos sujetos que se aproximaban hacia nosotras. Estaban muy cerca y era inevitable evadirlos. Pensé lo peor. Aparté la mano de mi hija y de pronto escuché una voz. Lárguense de allí. Miré de reojo sin quitar la mirada hacia el frente y entonces vi la silueta de un hombre, al tiempo que salían corriendo aquellos delincuentes. Giré rápidamente y junto a mí no había nadie. Mi hija emocionada decía que su papá los había espantado. Decidí acudir con una santera que me recomendaron y justo cuando iba a entrar sentí que me jalaron de la ropa, al tiempo que me decían: No entres. No obstante, logré introducirme al establecimiento. Cuando me reuní con la santera, puso una cara de horror. Dijo que no podía atenderme y se apartó de mí. Finalmente decidí buscar al papá de mi hija, confrontarlo y pedirle una explicación. No fue tan agradable mi visita para él, pero al final accedió a verme. Pregunté por qué me había embrujado, a lo que él respondió: No te embrujé, te puse una sombra. Explicó que era un espíritu guardián y que siempre estaría con nosotros, y que a través de él podía saber si estábamos en peligro. Le dije que eso no me gustaba, que eran cosas del demonio, pero él insistió mencionando que el día que nos iban a asaltar, gracias a la sombra, nos habíamos salvado. Me quedé helada. No dijo más y me pidió que lo dejara solo. Jamás lo volví a ver. Mi hija siguió escuchándolo y viéndolo escondido entre sombras cuando se encontraban en algún apuro, y aprendió a decirle gracias. Lo que a mí respecta, no pude volver a casarme, puesto que los pretendientes que tenía siempre se espantaban, porque decían que en la noche se les aparecía un hombre y los golpeara para que me dejaran. El secreto de mi familia. Mi abuela no permitía que nadie entrara al sótano. Ella decía que ese lugar estaba maldito y debíamos cuidarnos de despertar a ese demonio maligno que habitaba allí. Mi hermano y yo cuando niños moríamos de miedo solo de pensar en el sótano. Cuando teníamos un poco más de edad pensamos que ella escondía dulces o tal vez muñecos hermosos o dinero. Pero cuando llegamos a la pubertad empezamos a creer que mi abuela y la familia escondían a alguien de nuestra misma familia, ya que fuera un loco o tal vez con alguna discapacidad de la que se avergonzaban. En las noches empezamos a acercarnos a la puerta, cuando ya todos dormían, y escuchábamos con cuidado. Claro, allí había alguien, lo sentíamos caminar, su respiración era fuerte. Una noche nos llamó por nuestros nombres, nos pidió ayudarlo. Decía que la abuela era una malvada, que él era su hijo, pero como tenía problemas en la piel, ella se apenaba. No supimos qué contestar, así que nos fuimos a dormir muy preocupados. Decir dormir es un decir. Toda la noche hablamos sobre el tema. Al almuerzo sacamos el tema por los lados. Queríamos saber si la abuela tenía otro hijo diferente a mi padre. Nos confesó que sí, pero hacía muchos años había muerto y prefería no hablar del tema. Ese comentario nos convenció que la abuela y la familia en general tenían a alguien allí encerrado. Buscamos en internet cómo abrir un candado sin la llave, ya que en ese cuarto había uno bastante grande y raro. Nunca antes habíamos visto uno igual. Vimos varias formas, pero nos convenció uno que se podía abrir con un gancho de cabello. Con este no dañaríamos el candado y se podría volver a cerrar. Después de medianoche bajamos al sótano y lo abrimos, después de tener que intentarlo muchas veces. Cuando vimos al ser que habitaba allí quedamos horrorizados. En verdad era terrible. No era un simple defecto, era un monstruo. Nos miró con una sonrisa malvada. Nos dio las gracias y desapareció en la casa, a eso de las 3 de la mañana. Sin saber dónde estaba nos fuimos a dormir cuando escuchamos a mi padre gritar, diciendo: «Está aquí el monstruo, está aquí, auxilio». Todos corrimos al cuarto de mi padre. Él estaba solo ya que nuestra madre estaba de viaje por cuestiones de trabajo. Cuando llegamos no había nadie, solo papá con su cara de terror. La abuela nos miró fijamente y nos preguntó si lo habíamos dejado salir. Confesamos nuestro pecado. Ella corrió a su habitación y nos entregó un rosario a cada uno. Nos pidió no soltarlo de nuestras manos para nada y que rezáramos todo lo que supiéramos. Aquel al que dejamos salir no era humano. Era un ser del infierno. Por su maldad
no lo habían dejado abandonar este mundo, y nos contó esta historia. Hace muchos años yo fui una mujer feliz. Su abuelo quería tener una niña, pero como en el destino nadie puede elegir, llegaron 2 niños, 2 gemelos adorables, uno su padre y el que murió. Su abuelo siempre los despreció. A la edad de 6 años los mandó a vivir al sótano. No los quería ver en la casa, y por cualquier motivo los azotaba. Una noche que llegó cansado bajó al sótano y azotó tanto a uno que lo mató. Su padre, al ver lo que le hizo a su hermano, se abalanzó sobre él con unas tijeras de podar jardín y lo apuñaló hasta casi matarlo. Sin saber qué hacer, fui al cuerpo de mi esposo moribundo. Con su última voz de aliento me dijo que se vengaría, que el maldito muchacho lo pagaría. Acabé de hacer el trabajo de mi hijo. Acabé de apuñalarlo. No quise decir nada a la policía. Enterré a mi esposo en el sótano y a mi pequeño en el jardín. No quería que permaneciera junto a ese monstruo por toda la eternidad. Seguimos viviendo nuestras vidas. Mi hijo, a pesar de la pérdida de su hermano, era feliz, ya que con el padre nunca podía jugar ni correr por la casa. Pero en las noches empezó a tener pesadillas. Despertaba gritando que su padre quería ahorcarlo, y efectivamente se le veían las marcas en el cuello, y le faltaba la respiración. Sin saber qué hacer, consulté a una mujer que sabía del tema. Me sugirió hacer un encierro de la habitación donde estaba el cadáver. Este era un ente con sed de venganza. El odio a sus hijos estaba más allá de la muerte. Debía poner un candado especial de bronce antiguo. Ella lo rezaría y allí contendría el espíritu adentro. Pero ahora ustedes lo han dejado salir, y debemos buscar la manera de llevarlo de nuevo allí, y cerrar el candado con una oración que ella me enseñó. Mi padre iría al sótano. El abuelo, o mejor dicho ese ser demoníaco, iría a buscarlo cuando estuvieran allí. La abuela haría un rito en la puerta para impedir que éste saliera. Después mi padre saldría y ella pondría el candado de nuevo. Así lo hicimos, y efectivamente el espíritu maligno entró detrás, buscando a mi padre. Cuando la abuela empezó a regar el sótano en la puerta, este rugió, haciendo temblar la casa, mientras mi padre salía de allí, corriendo. Lo volvimos a encerrar en el sótano, y esperamos que nunca salga de allí. Cada 6 meses hay que hacer un riego con plantas especiales y agua bendita. En las noches se siente caminar, y en algunas ocasiones maldecir a mi padre y a la abuela. Las ánimas. Mi nombre es Carlos. Nací en un rancho de nombre La Virgen, que está situado en el bello y misterioso estado de Guanajuato, México. Soy el mayor de mis hermanos. Debido a eso, era yo quien debía asistir a mi papá en las labores del campo. En ese tiempo tenía 12 años de edad. Nuestra parcela estaba a una distancia de más o menos 1 kilómetro de nuestra casa. Cuando era tiempo de la siembra, mi papá y yo nos levantábamos antes de que saliera el sol, para irnos a arar la tierra y prepararla para sembrar el maíz. Para tal propósito nos llevábamos un par de bueyes para que jalaran el arado y también llevábamos un caballo, porque al terminar nuestra jornada diaria, me regresaba yo a la casa con el caballo, tirando de la yunta y el arado, mientras mi papá se quedaba un rato a pastar a los bueyes y después él se regresaba caminando a la casa. Pero cierta tarde, por una razón que no recuerdo, fui yo quien se quedó allá en la parcela a llevar a pastar a los bueyes. Recuerdo que mi papá me dijo: Carlos, hoy te quedas tú a pastar a los animales, pero solo un rato. Los arreas para la casa antes de que se meta el sol. No te vaya a agarrar la noche en este lugar. A mí la verdad no se me hizo raro quedarme en la parcela. Siendo niño de rancho, está uno acostumbrado a andar solo en el campo. Cuando terminamos nuestra jornada, le ayudé a mi papá a atar la yunta y el arado al caballo, al igual que nuestros morrales. Lo miré subirse al caballo y alejarse mientras me recordaba que no me fuera a quedar por mucho tiempo. Llevé los animales a un buen lugar a que pastaran, y me senté bajo la sombra de un árbol. No supe a qué hora me quedé dormido. Solo sé que me desperté cuando estaba a punto de anochecer. Por fortuna los bueyes no son como los borregos o los chivos que se van por donde quieren, si no les pones cuidado. Desperté y ellos estaban ahí. Obviamente ya no comían, solo estaban parados muy cerca de mí,
como esperando que me despertara para volver a casa. Me levanté deprisa y un tanto afligido, recordando lo que me había dicho mi papá, eso de no volver tarde. Agarré la vara que usaba para arriarlos y emprendí el camino de regreso. Para esas horas ya empezaban a caer las primeras sombras de la noche, y el canto de los grillos empezaba a escucharse. Yo iba preocupado por la regañada que con toda seguridad me daría mi papá. Jamás me imaginé lo que estaba a punto de suceder y que superaría por mucho cualquier regañada de mi papá. He de haber caminado como un tercio del camino, cuando empecé a sentir un frío helado, pero helado de verdad, cosa que se me hizo rara, porque en esa época del año no hace frío, y mucho menos a ese grado. El viento era tan gélido que empecé a temblar, y de pronto empecé a escuchar una especie de murmullos que no atinaba a ver de dónde provenía. Por un momento pensé que serían de algunos arrieros que iban de paso, pero no se escuchaban pisadas de caballos ni de carretas, solo eran murmullos muy bajitos. En esas conjeturas estaba cuando ocurrió lo más espantoso de todas las experiencias de mi vida. Ante mis aterrorizados ojos empezaron a surgir por el camino, por debajo del suelo, siluetas blancas y casi transparentes. No podía distinguir bien sus formas, pero entre todos esos murmullos se escuchaban voces de hombres, mujeres y niños. Sentí un terror espantoso al ver aquello, que quise correr despavorido, pero mis piernas no me respondieron. Las sentí pesadas, demasiado pesadas. Un terror de muerte se apoderó de mí, cuando aquellas formas fantasmales se acercaron y trataron de agarrarme. Yo con el pánico desbordado me di cuenta que todo mi cuerpo se iba paralizando por partes, empezando por los pies, las piernas y así sucesivamente. Esa horrible visión estaba petrificándome literalmente. En mi último instinto de conservación y antes de paralizarme por completo, atiné a agarrarme del rabo de uno de los bueyes que parecían ajenos a lo que estaba pasando y seguían caminando como si nada. Yo intentaba gritar inútilmente, mi lengua no la sentía, no la podía mover, solo salían de mi garganta pequeños gemidos de terror que se amortiguaban con aquellos murmullos aterrantes que parecían provenir del mismo infierno. No puedo explicar con palabras el terror infinito que experimenté en aquel momento. Cuando quedé petrificado totalmente caí al suelo, pero sin soltarme del rabo del buey. Supongo que mi mano hizo presión y no se soltó, y así me arrastró el animal. Mientras aquella tétrica jauría de espectros fantasmales trataban de agarrarme, me suplicaban con lamentos lastimeros y desesperados que los ayudara. Sus manos transparentes traspasaban mi cuerpo, sin lograr atraparme. Con cada intento de agarrarme yo sentía un frío congelante y un terror insoportable en todo mi ser, mientras mi corazón amenazaba con estallar de lo rápido que brincaba dentro de mi pecho. Creo que me desmayé de tanto terror, porque cuando abrí los ojos ya estaba fuera de mi casa. Ahí me encontró mi papá que estaba a punto de salir en mi búsqueda. Recuerdo que yo no quería soltar el rabo del buey y gritaba como loco que los espíritus me querían llevar con ellos. Mi papá tuvo que llevarme a lavarme porque del miedo espantoso que sufrí me hice del baño en los pantalones. Al paso de los días yo me enfermé. Tuvieron que curarme de espanto porque ya me andaba muriendo. Duré mucho tiempo sin probar comida, ni siquiera quería tomar agua. O mejor dicho, no la pasaba. Andaba todo el día asustado, me daban constantes fiebres. Despertaba gritando y llorando en las noches. Ya estaba en los puros huesos. El miedo no me dejaba. Pensaba que esos espectros lograrían su propósito de llevarme con ellos. Afortunadamente no fue así. Como dije, me curaron de espanto y me recuperé. Mucho tiempo después mi papá me contó que en esa área de nuestra propiedad, en tiempos de la revolución, los soldados habían emboscado a un grupo de revolucionarios y los habían matado a todos. Mi mamá decía que esas eran las ánimas de esos revolucionarios, que estaban en el purgatorio, y que salían a pedir a la gente que se encontraban en su camino ayuda para que rezaran por ellos, y de esa manera pudieran alcanzar el perdón de Dios y salir de su tormento. De hecho, mi mamá sí les prendió veladoras y rezó un buen tiempo por ellas. Yo me fui del rancho a los 18 años. Ahora vivo en la Ciudad de México. A mis 50 y tantos años ya tengo algo que contar a mis nietos. Y a ustedes, por supuesto.
Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal y me sigas en mis redes sociales, Facebook e Instagram, para seguir disfrutando de más historias de terror, leyenda y misterios. Gracias por formar parte de este canal y pronto tendremos una nueva recopilación de relatos de terror, con los aportes de seguidores del canal. Hasta la próxima.